Muy buenas. Vamos a ver cómo convertir un número binario a decimal en pseudocódigo con PCInt. Para esto tenemos que saber cómo lo haríamos manualmente. Para pasar de un número binario a decimal aplicaríamos la TFN, que es el teorema fundamental de la numeración, que nos dice que teniendo un número, por ejemplo en binario el 1, 0, 1, 1, este número binario, cada dígito tiene una posición, un peso, que lo empezamos a contar desde derecha a izquierda. Esto sería el último 1 tiene la posición 0, el siguiente 1 tiene la posición 1, el 0 tendría la posición 2 y el primer 1 tiene la posición 3. Entonces, si lo queremos pasar a decimal, tenemos que hacer la multiplicación del dígito por la base, si en binario sería 2, y esta base elevada a la posición donde está el dígito. Por ejemplo, en el primero es 1 por 2 elevado a la 3, el segundo sería 0 por 2 elevado a la 2, el tercero 1 por 2 elevado a la 1 y el cuarto 1 por 2 elevado a la 0. Todo esto lo sumamos y nos da el resultado que finalmente será el número decimal. 1 por 2 elevado a la 3 es 8. 0 por 2 elevado a la 2 nos daría 0. 1 por 2 elevado a la 1 nos da 2. Y 1 por 2 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1, así que sería 1 por 1. Y esto nos da 1. Entonces sumamos 8 más 0, más 2, que es 10, más 1, 11. Ese sería el número decimal, ¿sí? Que en binario se representa con 1, 0, 1, 1. Teniendo en cuenta esto, que ya sabemos cómo pasarlo manualmente, para hacerlo esto en pseudocódigo, nos tenemos que valer de un truco matemático. Este truco matemático consiste en tomar cada dígito, empezando desde la derecha hasta la izquierda, de derecha a izquierda, y ir aplicando todo esto que hicimos manualmente. Hacer el dígito por la base elevado a la posición donde está. Entonces, para poder tomar cada dígito, lo que se hace es tomar el binario que tenemos. En este ejemplo es el 1, 0, 1, 1. Eso lo dividimos entre 10 y nos daría, en este caso, 101,1. El dígito, en este caso, el primer dígito que tenemos que tomar sería este 1. Entonces tenemos que tomar lo que está fuera a la derecha de la coma. Tomaríamos el 1. Esto lo haríamos con la función, el operador de mod. Sí, entonces sería 1011 mod 10, sí, nos daría el resto, que sería lo que está a la derecha de la coma. Esto nos da 1 y lo procederíamos a multiplicar por 2 elevado a la posición en la que estemos en esta iteración. En este caso sería la 0, la posición. Entonces sería primera iteración, posición 0. Ahí ya tenemos este resultado. Este resultado lo tendremos que ir acumulando en lo que sería nuestro número decimal final. ¿De acuerdo? Entonces sería esto, se acumula
en el número decimal. Luego, para la próxima iteración, ya no tendríamos que tener todo este número entero, sino el resultado que nos dio de la división, pero el resultado entero, digamos la parte entera, sin la coma. Entonces esto sí lo haríamos con la función de trunc de pcin, que nos devuelve solo la parte entera, sin la coma. Entonces haríamos que el binario es igual a parte entera de la división entre 10. Esto sería 1011 sobre 10 con el trunc, y esto nos daría 101. Ese número ya lo tenemos para la próxima iteración. En la segunda iteración lo mismo, pero ya la posición que vamos a evaluar es la 1. Y haríamos todo lo mismo. En este caso nos quedó de la vez pasada, que es el 101 sobre 10, y esto nos daría 10,1. Acá tomamos, bueno, la parte a la derecha de la coma, que es 1, que como dijimos lo hacemos con 101 mod 10, nos da ese 1, lo multiplicamos por 2 elevado a la posición en la que estamos, elevado a la 1, en este caso sería. En esta segunda iteración se acumula el número decimal, teníamos 1 acá, y esto nos da 2, ¿cierto? Acá en el primero nos dio 1. Acá esto nos daría 1 por 2 igual a 2. Lo iríamos sumando, 1 más 2, acá nos da 3, ¿sí? 3 en el acumulador. Volvemos a hacer lo que es la parte entera de la división entre 10, que esto nos daría, haciendo el trunc, de 101 sobre 10. Para la próxima, el número que estaríamos dividiendo sería el 10. Bien. En esta tercera iteración tenemos que la posición va a ser una más, la posición 2. Hacemos lo mismo, pero ahora ya es 10 el número que vamos a dividir. 10 sobre 10 nos da 1,0 sería en este caso. Acá la parte a la derecha de la coma es el 0. Eso lo averiguamos con el mod. Sería 10 mod 10. El resto nos da 0. Se volvería a hacer la multiplicación por 2 elevado a la posición, a la 2. Esto nos da 0. Y bueno, 0 más 3 que teníamos en el acumulador sigue siendo 3. 3 en el acumulador. El binario para la próxima va a ser la parte entera de la división entre 10. Sería acá 10 sobre 10. La parte entera es 1, como vemos acá. Bien, en la próxima ya sería la última iteración. La posición ahora va a ser 3. Haríamos 1 sobre 10. Esto nos da 0,1. La parte a la derecha de la coma es 1. Es el dígito que vamos a tomar para evaluar. Con lo mismo, ¿no? 1 mod 10 nos va a dar el resto 1. Esto lo multiplicamos de nuevo por 2 elevado a la posición, que es 3. Esto nos daría 8. Se suma en el acumulador 8 más 3, 11.
11 en el acumulador. Se haría lo que es el binario, la parte entera de la división entre 1 y 10. Como vemos acá, la parte entera de esta división es 0. Acá terminaría, ¿sí? Porque la próxima vez vamos a hacer 0 sobre 10 y va a ser todo 0, 0 y ya no tiene sentido que sigamos en el ciclo. O sea que esto termina cuando es 0. Podríamos decir que el binario, el bucle va a seguir mientras nuestro binario que estamos evaluando sea mayor a 0. Bien, y eso igual ahora lo vamos a ver en el código. Esta sería la forma manual de hacerlo, pensándolo como lo haríamos con pseudocódigo. Tenemos que ir tomando cada dígito elevado a su correspondiente posición, ¿sí? Por la base, e ir corriendo el número. En el primero vamos a hacerlo con el 1011, después con el 101, después con el 10 y al final con el 1. Eso sería la lógica, aplicando el truco matemático. Entonces, en pseudocódigo tendríamos el algoritmo binario a decimal. Como variables tenemos el número binario. Vamos a tener una copia de binario para poder mostrar al final el número original y a qué equivale en decimal. Bien, por eso vamos a tener copia de binario para ir haciendo las operaciones estas, de ir corriendo el número una posición en cada iteración. Entonces tenemos la copia de binario. Vamos a tener que evaluar el dígito, la posición también. Todo esto sería como entero. Luego, no tiene sentido que hagamos toda la evaluación de todos los números si alguno es un número que no corresponde. Por ejemplo, si acá tenemos un 5. Sabemos que binario solo tenemos 1 o 0. Si ponemos un número que no está, que no sea ni 0 ni 1, quiere decir que no es un número binario. Entonces vamos a poner una variable lógica para ir viendo si el número que estamos convirtiendo es en realidad un número binario. Vamos a ponerle binario como lógico. Acá ven que lo puse con acento. No acepta acentos pcint, así que vamos a ponerlo sin acento. A posición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedir el número binario. Ingresar un número binario. Declaramos solo 0 o 1. Compuesto de solo 0 o 1. Lo leemos del número binario. Y ahora tenemos que inicializar todas nuestras variables. Fíjense que acá también nos falta lo que sería el acumulador, que es finalmente el número decimal que va a representar la conversión. Número decimal, ahí lo agregamos. En primer lugar, bueno, nuestro acumulador del número decimal va a ser 0. La posición también va a ser 0. Es binario. Suponemos que al principio es verdadero. Y tenemos que copiar nuestro número binario original para ir haciendo después las operaciones. Entonces, número binario lo asignamos a copia binario. Acá vamos a tener un mientras.
Y como dijimos, esto terminaría en 0, así que va a ser nuestro, mientras nuestra copia de binario sea mayor a 0. La copia de binario mayor a 0 y mientras sea un número binario. Entonces, y es binario. Ahí ya tendríamos la condición de corte de este mientras. Como vimos en nuestro análisis, lo primero que tenemos que hacer es tomar el dígito con el operador mod. Entonces tomamos el dígito, le hacemos un copia a binario, mod 10. Ahí ya tenemos el resto, que sería el primer dígito o el dígito que estemos evaluando. Tenemos que ver si ese dígito es binario. Entonces ponemos que es binario. Le vamos a asignar el valor de dígito menor a 2. ¿Sí? Porque un número binario, como dijimos, es 0 o 1. Entonces, si hacemos dígito menor a 2, cumple esa condición. Ahora, si es binario, procedemos a hacer la operación, ¿sí? El dígito por la base elevado a su posición. Entonces procedemos a hacer la suma. Número decimal va a ser igual a número decimal más dígito por 2 elevado a la posición. Y como vimos en nuestro análisis, también tenemos que tomar la parte entera del número para la próxima iteración de que se vaya corriendo el número. Entonces, copia binario va a ser el resultado de la parte entera de hacer copia binario dividido 10. Y además tenemos que incrementar la posición para la próxima iteración. Posición más 1. Ahí ya tenemos cubierto cada caso, ¿sí? Cada iteración, como vimos acá en el análisis. Una vez finalizado esto, ya tendríamos nuestro número decimal convertido, pero tenemos que avisarle al usuario solo si es binario, si no le tendríamos que mostrar de que puso un número que no es binario. Entonces, si es binario, vamos a mostrarle el número binario. Ponemos nuestro número binario original. Es el número decimal en decimal. Y si no, le mostramos de que no es un número binario. El número binario que puso no está en formato decimal. Binario, en realidad. Está en formato binario. Ya con eso tendríamos nuestro algoritmo de conversión de binario a decimal usando el truco matemático. Vamos a ver si funciona. Con el caso que pusimos, que era el 1, 0, 1, 1. Nos tendría que dar 11. Como vemos es 11. Vamos a hacerlo con otro caso. Por ejemplo, el 10 nos tendría que dar 2. Bien. Como todos sabemos, si estuvimos estudiando binario, si tenemos 8, 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, eso nos tendría que dar 2,55. Vemos que nos da 2,55 y ahora vamos a probar si funciona bien nuestra validación. Vamos a poner 1, 2, 0, 1. Vemos que tenemos el 2 y eso no es un número aceptado en binario.
el número 1201 no está en formato binario. Bien, entonces vimos cómo, partiendo desde el análisis que hacemos para convertir un número binario decimal usando la TFN, todos esos pasos analizamos como lo hacemos manualmente, aplicamos el truco matemático para ir tomando cada posición y cada dígito, y eso finalmente lo expresamos en un algoritmo de pseudocódigo. Eso sería todo. Cualquier duda en los comentarios me lo dejan y nos veremos en otro video. Gracias.